A propósito del tema que nos convoca hoy, recordar solamente, hace poco tiempo fue una gran noticia y que puso el tema de la eutanasia de nuevo en la actualidad, es el caso de Brittany Maynard, esta mujer de 29 años, estadounidense, estuvo luchando contra una forma de cáncer cerebral ya en la fase final. Y antes se realizó el anuncio a través de un video. Ella anunció que iba a quitarse la vida, que había decidido morir. Un video muy emocionante que dio la vuelta al mundo, en las redes sociales, en todas partes, fue muy comentado. Ella sufría de, como les digo, de cáncer cerebral, incurable, degenerativo. Y ella dijo que quería mejor despedirse en ese momento y no cuando ya no tuviera conciencia. Dijo adiós a todos mis queridos amigos y a mi familia que quiero mucho. Hoy es el día que he elegido para morir con dignidad, considerando la enfermedad en fase terminal, este terrible cáncer cerebral que me capturó, pero me habría capturado mucho más. Así escribió en su página web. Y se mudó a Oregon, donde la eutanasia es legal, para dar el último adiós a su familia. Haré mis mejores deseos a mi marido, dijo, y luego moriré. Ella entonces toma esa decisión. Adiós mundo, sean generosos, en fin, paguen de antemano con el fin de devolver a los demás el bien que recibís. Fue todas unas palabras muy emotivas. Y hubo un presidente de la organización que apoya la eutanasia que después dijo: Brittany está muerta, pero su amor por la vida y la naturaleza, su pasión y su espíritu siguen viviendo. Ahora, la pregunta entonces, una elección legítima, ese es el tema que nos convoca. Supongo que conocen este caso que ocurrió hace muy poquito, y entonces vuelve el tema del debate de la eutanasia. Incluso en Chile también se habló mucho. Como ya decíamos, estamos con Paulina Taboada. Ella es médico internista, efectivamente, especializada en medicina paliativa. También es doctora en filosofía y se ha especializado en la bioética, académica en la Universidad Católica, y es miembro de la Pontificia Academia para la Vida del Vaticano. Y Miguel Cotto, que es doctor en medicina, también magíster en sociología, y director de la Unidad de Bioética y Pensamiento Médico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Va a comenzar entonces la doctora Paulina Taboada ella va a presentar su punto de vista a través de unas imágenes, también de un PowerPoint, ¿cómo se dice? Así que bienvenida y le dejamos la palabra, doctora. Bien, muchas gracias, Cecilia. Quiero probar si está funcionando. Sí, funciona, ¿Bien? sí. Bueno, buenas tardes a cada uno de ustedes. Les pido disculpas a los que les estoy dando la espalda, pero parece que mucha alternativa no tengo. Muchas gracias a CONICYT y especialmente al programa Explora por invitarnos. Me parece una iniciativa preciosa que podamos dialogar en este ambiente tan grato y espero que todos nos enriquezcamos con esta conversación. Como me dijeron que la idea era que hablemos cortito nosotros para que en realidad se genere una conversación desde las inquietudes que tengan ustedes, yo quiero hacer una breve presentación de algunas ideas, pero antes de poner un poco lo que traía preparado, que nos invitaban a conversar sobre el derecho a morir, y yo lo planteo con interrogativo: ¿existe un derecho a morir? Mi propuesta va a ser que más que un derecho a morir, hay un derecho a una forma de morir, que es la que les quiero como desarrollar un poquito. Y desde la otra pregunta, ¿no? Desde el deber de dejar morir a las personas. Como pusiste el caso de Brittany, no me puedo resistir la tentación de hacer referencia al caso de Brittany, un poco partiendo desde los conceptos también. Se ha presentado en la opinión pública como un caso de eutanasia y en realidad no lo es un caso de suicidio médicamente asistido. En el estado de Oregón, en Estados Unidos, está legalizado el suicidio médicamente asistido, pero no la eutanasia. Y la diferencia conceptual es muy sencilla. El suicidio, como lo dice la palabra, es yo me quito la vida a mí misma, y médicamente asistido es con la asistencia de médicos que me dicen cómo hacerlo en forma efectiva. Y en el caso de Brittany fue a través de la autoingestión de barbitúricos en dosis suficientes para deprimir el centro respiratorio,
que causa la muerte. A mí me impresionó mucho el caso de Brittany porque hace un par de meses le diagnosticaron a un familiar cercano mío el mismo tipo de tumor, un glioblastoma multiforme, que es un tumor muy maligno, muy agresivo, que no se conoce en la literatura, recuperación, que tiene una evolución relativamente rápida. Mi primo optó por otra alternativa que Brittany, optó por medicina paliativa, se hizo una resección del tumor, se hizo radio y quimioterapia y en este momento anda viajando por el mundo con su hijo, aprovechando el tiempo que le queda de calidad de vida antes de que la enfermedad reaparezca y empiece a necesitar otro tipo de apoyo que en la perspectiva que yo les quiero plantear hay alternativas como la medicina paliativa. Y a eso me refiero con el derecho a morir de una determinada forma, o sea, dignamente, serenamente, en paz, con la ayuda solidaria de la medicina paliativa. En el debate actual sobre el así llamado derecho a una muerte digna, para nadie es una novedad que hay fundamentalmente dos alternativas de respuesta, simplificando un poco, ¿no? Que el derecho a una muerte digna incluye el derecho a la eutanasia y al suicidio médicamente asistido y que nuestras sociedades pluralistas deberían garantizar a aquellos ciudadanos que así lo desean esta prestación de salud, que yo cuestiono que sea una prestación de salud. Y la otra forma de entenderlo es que se trata del derecho a una asistencia solidaria, competente e integral al final de la vida, que es lo que ofrece en la actualidad la medicina paliativa y que es la opción por la que yo apuesto, no solo desde el punto de vista conceptual, sino también vivencial. A eso me dedico y soy voluntaria en la Clínica Familia, que como saben es una clínica que ofrece medicina paliativa en Santiago, en la Florida. Cuando hablamos de dejar morir, yo les decía, me parece más que hablar de un derecho a morir, es un derecho a una forma de morir y a que a uno lo dejen morir dignamente. Este dejar morir podría corresponder desde el punto de vista conceptual, ético, jurídico, a tres cosas que son diferentes. Una es limitación de esfuerzo terapéutico o adecuación de esfuerzo terapéutico, que consiste en omitir medidas, intervenciones terapéuticas que no son adecuadas, no son proporcionadas a la realidad del paciente, no van a hacer más que prolongar una agonía y por lo tanto desde el punto de vista ético y desde el punto de vista jurídico es perfectamente legítimo no implementarlas o suspenderlas si ya se han comenzado a implementar. Otra forma de dejar morir es lo que se suele llamar eutanasia pasiva, que es omitir intervenciones médicas con la intención de causar la muerte de una persona porque se estima que está sufriendo mucho y que no tiene sentido la situación que está viviendo. Y ahí ya entramos en el campo de la eutanasia propiamente. Y otra forma de dejar morir, que también conceptualmente y en su valoración ética y jurídica es distinta, es una omisión culposa, es decir, omitir algo que la lex artis médica sugiere como adecuado y que uno lo omite por ignorancia, por impericia, por imprudencia, y desde el punto de vista ético, desde el punto de vista jurídico, eso es culpable, ¿no? Entonces, cuidado con la expresión dejar morir. La forma de dejar morir y el derecho a dejar morir o el deber de dejar morir que quiero proponer es este de adecuación de esfuerzos terapéuticos, de la no utilización de esfuerzos inadecuados a la situación del paciente, esfuerzos que no harían más que prolongar una agonía. ¿Cómo se distingue en la práctica cuando tenemos un paciente como Brittany o como este familiar que yo les digo, si la omisión de una intervención es eutanasia por omisión o limitación, adecuación del esfuerzo terapéutico? La propuesta que yo les hago, y esto lo podemos conversar después, debatir, es que hay dos cosas que nos permiten distinguir. Uno es la presencia o ausencia de intención de causar la muerte y dos, la aplicación o no del principio de proporcionalidad terapéutica o adecuación terapéutica. ¿Por qué? Porque la eutanasia se caracteriza por el deseo activo de causar la muerte por lo que hago, por lo que dejo de hacer, para aliviar un sufrimiento. En cambio, la adecuación de esfuerzo terapéutico se caracteriza por permitir que la persona muera sin aplicar tecnología excesiva. ¿Cuál es la respuesta que yo prefiero como opción para el morir dignamente? La de la medicina paliativa. Alguien me está ayudando a pasar las diapositivas, parece, ¿verdad? ¿O no? Bueno, no sé, pero están pasando muy bien. Están pasando muy bien. La respuesta de la medicina paliativa, la fundadora Cicely Saunders, una
asistente social que luego estudió enfermería y luego medicina, no puedo extenderme en la historia, una persona súper interesante, que fundó la medicina paliativa en Londres, en el St. Christopher Hospice en las afueras de Londres, si me ayudan con la siguiente, que descubrió ella que la atención de pacientes terminales, no me quiere obedecer, si me puede ayudar, ¿quién me esté ayudando? Ahí. Que la atención de pacientes terminales, en fase terminal, como puede ser el caso de Brittany, que tiene una enfermedad diagnosticada, progresiva, que conduce a la muerte, exige actitudes morales, conocimientos y habilidades particulares para posibilitar una muerte sin sufrimiento, una muerte digna, una muerte en paz. Y ella, desde esa perspectiva, dice qué conocimientos, qué habilidades y qué actitudes son necesarias, propone el concepto de la medicina paliativa que la OMS define como la atención activa e integral de los pacientes y de las familias, de las personas que padecen una enfermedad progresiva cuando se reconoce que ya no es curable. La siguiente, por favor, incluye el alivio de síntomas y de todos los otros aspectos como psicológicos, espirituales, sociales, que puedan ser causa de estrés en ese momento. Y la siguiente, se concentra en la calidad de vida al final de la vida, en aportar calidad más que cantidad de vida, y no busca ni acelerar ni postergar la muerte, eso está en la definición. La siguiente. ¿Qué vemos con las solicitudes de eutanasia? Los estudios que vienen desde Holanda, podríamos decir, estamos en un ambiente científico, ¿no? O sea, Holanda en este momento es el primer laboratorio social para ver qué pasa cuando una sociedad decide legalizar la eutanasia. Sabemos que en este momento hay 3 países que tienen legalizada la eutanasia: Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Suiza está a punto y hay estados en Estados Unidos en que ha sido debatido. Pero desde los datos que sabemos de Holanda, más del 50% de las solicitudes de eutanasia provienen de la percepción subjetiva de las personas de una pérdida de la dignidad. Uno se puede poner en la escena si alguien tiene una enfermedad que la va debilitando físicamente, le hace perder su capacidad funcional, de comer, de higiene personal, de movilización, etcétera, empieza a sentirse una carga para los demás y percibe su vida, su presencia como indigna. Y de ahí vienen las solicitudes de eutanasia, más del 50%. Una respuesta posible ante ese dato es decir, bueno, si la persona así lo percibe, ¿quién soy yo para cuestionar su percepción? Y tengo que acoger su solicitud. Otra forma de abordar eso es decir, bueno, si alguien ha perdido la percepción de su dignidad, y yo creo que la dignidad es una propiedad intrínseca, que la tiene todo ser humano, ¿qué puedo hacer yo para ayudar a que la recupere? Y esa es la línea de investigación de un doctor canadiense que a mí me ha interesado mucho. Perdón, ¿me puede volver a la anterior? Que se llama Harvey Chochinov, que trabaja en un centro de investigación en Winnipeg, que propuso lo que él ha llamado Dignity Conserving Care, un nuevo modelo de atención, que es una intervención muy sencilla, que en su experiencia, y tiene publicaciones repetidas en los últimos 10 años, muestra la reversión de la solicitud de eutanasia, o sea, los pacientes que inicialmente habían pedido eutanasia por esta percepción de falta de dignidad, con esta intervención psicoterapéutica que les ayuda a recuperar su propia valoración, desisten de ese deseo y necesitan menos analgésicos, menos antidepresivos, etcétera, etcétera, una serie de cosas que no puedo entrar a detallar. La siguiente, por favor. Otro autor, esta vez un polaco que trabajaba en Holanda, porque se casó con una enfermera holandesa, describió lo que él llamó el ABC de las solicitudes de eutanasia, que en realidad es un ABCD. Las varias siguientes, la A está para afraid, miedo, la B para burnt out, la D para depresión y la E para excruciating pain, o sea, dolor insoportable. La siguiente muestra la referencia. Bueno, este es para él el ABC de las solicitudes de eutanasia y él, en el hospicio donde trabaja, propone estrategias para abordar estas distintas causas de las solicitudes de eutanasia. La siguiente muestra cómo con las intervenciones de la medicina paliativa que él aplica, es el mismo autor, Ben Cilik se llama, al ingreso en su hospicio, 25% de los pacientes querían tener disponible la alternativa de la eutanasia si es que llegaba el minuto en que consideraban que esa era la mejor salida. Él les decía, bueno, nosotros por nuestra filosofía propia de la medicina paliativa no ofrecemos eutanasia, pero si usted nos permite le vamos a ofrecer lo que sabemos hacer, medicina paliativa, y si persiste en su deseo, lo transferimos a un centro donde se lo hagan, en Holanda es legal. Y vio que a lo largo del tiempo la persistencia de la solicitud de eutanasia o el deseo de tener disponible la eutanasia disminuía a un 0,35%. Un dato bien impactante. La siguiente, por favor.
¿Qué pasa en Holanda con la legalización de la eutanasia? Y muestro este estudio, aunque es antiguo, ustedes me pueden decir, bueno, habrá datos más actualizados, ¿no? Porque podría ser equivalente a la situación que estamos empezando a vivir en Chile. Ustedes saben que en Holanda se comenzó a debatir seriamente si era conveniente despenalizar la eutanasia, y en el año 94 se propusieron condiciones de eutanasia justificable y se llegó a despenalizar la eutanasia, que es lo que estamos conversando en Chile en este minuto, y en el año 2001 se legalizó. Entonces este estudio lo que tiene de interesante es que muestra datos de antes de la despenalización, después de la despenalización y después de la legalización, que es un paso más, ¿no? La siguiente, por favor. Se ve que en los números aumentan las solicitudes de eutanasia después de que se despenaliza y un poco más todavía después de que se legaliza. En porcentajes también hay un pequeño aumento. Y la siguiente, en relación, un dato que me interesa mostrar es que aunque la despenalización y la legalización prevén la eutanasia solo para pacientes competentes que lo piden voluntariamente reiteradas veces y en que se les da un tiempo para que vuelvan a repetir el deseo, aunque esa es la condición legal, sin embargo se ve que hasta un 30%, 27% o después un poco menos, se realiza eutanasia en pacientes inconscientes, o sea, en pacientes en que la eutanasia no es voluntaria. Y ese dato me parece también importante tener en cuenta. Después sabemos que la historia llevó a que se legalizara la eutanasia en niños. Y también es cuestionable cuánta competencia puede tener un niño para una solicitud de esa categoría. La siguiente, por favor. ¿Qué vemos en relación a los médicos y la eutanasia? Cuando se despenalizó la eutanasia en Holanda y ya cerca de la legalización, salieron estudios que mostraban la efectividad de la técnica, qué tan eficientes eran los médicos en causar la eutanasia, cuando un paciente lo solicitaba, cuando se seguía todo el procedimiento jurídico, y se vio que en 3% de los casos había complicaciones, es decir, que la muerte no era tan pacífica como uno se podría imaginar, sino que había espasmos musculares u otras consecuencias del uso de los fármacos. En 6% dificultad para lograr el objetivo. ¿Qué quiere decir eso? No se lograba la muerte. Y eso era mayor incluso cuando no era eutanasia, sino suicidio asistido. Dame la siguiente, por favor. Más complicaciones y más dificultad en lograr el objetivo, si es que el paciente mismo es el que lo realiza o si lo realiza un médico. Estos datos a mí me sugieren que los médicos no sabemos hacer bien eutanasia, y es evidente porque no estamos preparados para eso. O sea, en el currículum de medicina no se incluye aprender cómo hacerlo. En Holanda se ha tenido que cambiar, introducir, y a mí me parece cuestionable si queremos hacerlo en Chile. La siguiente. ¿Por qué se propone que sea un deber médico? ¿Por qué la sociedad tendría que pedirle a los médicos que lo hagan? En teoría porque sabemos hacerlo, en la práctica les digo no, tendríamos que aprenderlo. Y a mí no me parece prudente que una sociedad nos pida eso. Por lo demás, no solo no me parece prudente, sino que me parece que la sociedad prepara a los médicos para cuidar la salud y la vida, y me parece un contrasentido que le pida a esas mismas personas que está preparando para cuidar la salud y la vida, que se preparen para terminar con la vida. Me cuestiona profundamente eso. ¿Qué pasa con la legalización de la eutanasia en sociedades como la nuestra, en que hay un sistema de salud muy poco equitativo, aunque tenemos una reforma que va dando pasos para mejorar en eso? Extiendo a nuestro país unas reflexiones que hizo una comisión en Estados Unidos, en Nueva York, cuando se plantearon si es que era prudente legalizar la eutanasia, y la comisión, entre la que había distintas profesiones, John Keon es un abogado, que propone que en vistas al generalizado fracaso del sistema de salud, está hablando en Estados Unidos, pero mi propuesta es que lo mismo vale para Chile, el fracaso de nuestro sistema de salud en el tratamiento del dolor y el diagnóstico y tratamiento de la depresión, la legalización del suicidio asistido, de la eutanasia, sería profundamente peligrosa para muchos individuos que están enfermos y que son vulnerables. No alcanzo a leer bien, perdón. Sería especialmente riesgoso para los ancianos, los pobres y aquellos que son socialmente vulnerables. En nuestro país yo pienso que se da esta reflexión con mayor razón. Mi preocupación es que terminen accediendo a eutanasia aquellas personas que no tuvieron acceso a una buena salud oportunamente. La siguiente, que creo que es la última.
Entonces, John Keon, este mismo abogado que representa la voz de esta comisión, dice los peligros de un cambio tan dramático en políticas públicas como sería abandonar el principio de respeto por la vida, excederían ampliamente cualquier beneficio. Y eso es un poco lo que quería compartir. Dame la siguiente, que creo que son las reflexiones finales que resumen un poquito lo que les presentaba. La idea que propongo es que la atención a los pacientes al final de la vida exige de los profesionales de la salud conocimientos técnicos, habilidades y actitudes para posibilitar una muerte digna, una muerte serena, una muerte en paz. La siguiente, ahora sí que es la última, propongo entender el derecho a una muerte digna como el derecho a una atención competente, integral, solidaria al final de la vida, y eso es lo que propone la medicina paliativa. En nuestro país, con la reforma de salud, se han dado pasos importantes, tenemos un programa del dolor, pero es insuficiente, está condicionado a pacientes con cáncer exclusivamente y con diagnóstico por biopsia, y no está asequible para muchas otras patologías, como podría ser el caso de Brittany. Entonces, podemos avanzar. La última es solamente agradecer, bueno, que tanto la eutanasia, en mi opinión, como la obstinación terapéutica atentan contra un mismo principio ético, que es el de respeto por la vida y por la muerte, que Hipócrates, el padre de la medicina científica, ya lo propuso, que la sociedad contemporánea nos acordamos solo del respeto por la vida y se nos olvida la segunda parte, respeto por la muerte, bien vivir, bien morir. Eso es todo. Bueno, ahí estaba entonces lo que la postura de Paulina Taboada, la doctora. Sí, no sé si está vamos ahora a escuchar al doctor Miguel Cotton. Él también tiene unas imágenes para mostrarnos y explicarnos cuál es su punto de vista sobre este tema. Te escuchamos, Miguel. Bueno, gracias por la invitación, gracias por la presencia de todos ustedes. Con CONICYT ya he tenido durante muchos años contactos, interacción, tanto así que ya sé dónde va la I, dónde va la Y, cosa que no saben todos. Y bueno, comienzo con la sorpresa de que tenemos en primavera una exploración de un tema nada de primaveral, pero fue elegido. Entonces, la primera pregunta que me planteo, no, esto no va a funcionar. La pregunta planteada por ustedes es, ¿tenemos derecho a morir? La respuesta, la siguiente por favor, es no. Pero porque no está bien planteada la pregunta. No es culpa de CONICYT, no es culpa de los organizadores, es el lenguaje que se está usando, ese lenguaje no es apropiado. Por supuesto que no o sí tenemos derecho a morir, nos vamos a morir. O sea, ¿qué tiene que ver eso con derecho? ¿No? La pregunta hay que replantearla y para eso tengo que mostrar un par de cosas, de la cual me interesa mucho que lean la primera línea, arriba, el concepto de alteridad, que es un término jurídico, que significa que el que decide algo y el que lo realiza no es la misma persona, necesariamente distinta. Digo distinta, no quiero decir diferente, es distinta porque tiene otra estructura y hay que tenerlo muy claro eso, que cuando hablamos de eutanasia o similares, ya vamos a ver eso, estamos hablando del principio de alteridad. No es el mismo el que decide y el que realiza. Si estamos hablando de suicidio, sí lo es. Es el que decide y el que ejecuta. Queda en una palabra, en un gesto, en una persona. Entonces, si eso lo aceptamos, vamos a ver que en general, en todos los países de Occidente al menos, el suicidio no está penado, ya. Históricamente sí, pero en la actualidad no existe penalización por el suicidio, todavía hay problemas morales, todavía hay problemas de aceptación social y por supuesto que hay temas religiosos, pero desde el punto de vista jurídico el suicidio no lleva pena alguna, resulte o no resulte. Y eso es radicalmente diferente porque en el principio de alteridad nos trasladamos a que hay dos protagonistas. Y ahí el término de suicidio asistido, médicamente asistido, y el término de eutanasia no me sirven mucho, porque los dos implican dos protagonistas, ¿no? Entonces, que sea asistido o que sea una eutanasia, significa que hay alguien que decide y alguien que ejecuta o ayuda a ejecutar. Y eso significa que necesariamente el tema pasa a ser de debate público.
y de legislación. El suicidio ha pasado a ser una cosa privada, una cosa que se las arregla la persona consigo mismo. El debate público ya no existe, ¿no? En cambio, en la eutanasia o cualquier modo en que hay dos actores, necesariamente tiene que ser público, porque el que ejecuta no es el que decidió. Entonces hay que ver si se va o no se va a llegar a un acuerdo de que el ejecutor sea válidamente el que cumple los deseos del que no el que no lo realiza. Entonces, si seguimos con esta idea, resulta que si el suicidio no es ilegal, tenemos planteada la pregunta inicial mal planteada, porque lo que estamos hablando, tenemos derecho a llevar a cabo la realización de la muerte. Ya lo tenemos respondido en el suicidio que sí. O sea, del momento que no está penalizado, está autorizado, es un derecho del cual yo hago uso o no hago uso. Y entonces, frente a esa pregunta, la respuesta obviamente es que sí. Ya la ley lo ha dicho, el mundo jurídico lo ha dicho, sí, es perfectamente un derecho de cada uno a ejercer. Y entonces, el problema que se nos plantea no es el de suicidio, por eso es que no es bueno el término suicidio asistido, porque mezcla lo que es una decisión individual y una ejecución individual privada con lo que es la asistencia mayor o menor de una segunda persona. Entonces, cuando estamos hablando de suicidio asistido, debiéramos sacar ese término, porque nos mezcla dos realidades, y hablar derechamente de eutanasia. Entonces, frente a eso, lo que quiero plantear, y aquí van a ver que hay un acuerdo con Paulina que ni ella creía que había, las condiciones para empezar a hablar de eutanasia son, a mi modo de ver, 4, ni una más ni una menos. Por eso que hay una mesita con 4 patas ahí, ¿no? Las 4 condiciones tienen que estar presentes para que siquiera empecemos a debatir. La primera es que el paciente esté en una situación de discapacidad orgánica para llevar a efecto su propio suicidio. Si la persona lo puede hacer motormente o desde el punto de vista de su capacidad física, entonces no hay motivo alguno para no decir, bueno, si usted se quiere suicidar, suicídese. O sea, la condición primera es que si tuviese el deseo, no podría llevarlo a cabo por razones orgánicas, por razones de cuerpo. Una cuadriplegia, una avanzada degeneración motora, un cáncer muy debilitante, etc. No estamos hablando de pacientes terminales. El término me gustaría que saliera de la nomenclatura. ¿Qué significa eso terminal? No es un término médico, porque nunca sabemos cuál es el periodo de la terminalidad, y tampoco es un término que usamos con los pacientes. Nosotros a los pacientes no les decimos que están terminales, les decimos que están críticos, que están muy avanzados, que tenemos tratamiento, pero no usamos el término de que están terminales. Bueno, primera condición. Segunda condición es que tiene que haber pasado por la posibilidad de una medicina paliativa con todo lo que Paulina ha mostrado, con toda la riqueza que tiene, y que eso haya fracasado. Hay diversas razones por las cuales fracaso, lo podemos discutir después, pero el hecho es que esa persona expresa repetida y claramente su deseo de morir, porque la medicina paliativa no ha logrado paliar aquello que la hace sufrir en forma intolerable. Y fíjense ustedes que los anglosajones no hablan de sufrimiento intolerable, sino que hablan de sufrimiento intratable. Es decir, no hubo posibilidades por diversos motivos de aplicar la medicina paliativa y eliminar el sufrimiento a un nivel tolerable. Es intratable para ellos. Y cuarto lugar, eso le justifica o le explica que como no puede realizar lo que expresamente desea y lo que no ha podido paliar de otra manera, necesariamente tiene que pedir que una segunda persona le ayude a ejecutar su deseo de muerte. Esas 4 condiciones tienen que estar. Si no está una de ellas, pasan muchas de las cosas que Paulina nombró, eutanasia involuntaria, eutanasia pasiva, etc. Yo creo que no hay apellidos para la eutanasia, hay una sola eutanasia, lo demás son variaciones que en el fondo dificultan el lenguaje,
y que estamos hablando específicamente de eutanasia médica, no en el sentido de que los médicos tengan que realizarlo, sino que la situación del paciente es médica. El sufrimiento que tiene o la incapacidad que tiene es de origen médico, es de origen orgánico. Y la medicina es la que está llamada a paliarlo en la medida que puede o en la medida que tiene ocasión de hacerlo, y porque ha fracasado, por X motivo, el paciente dentro de su estado médico solicita ayuda. Que esa ayuda sea un médico no es el punto clave aquí. Si aceptamos eso, si me da la siguiente, por favor, resulta que si yo tengo un acto legítimo, un derecho legítimo de realizar un acto y no lo puedo realizar, es perfectamente legítimo que yo delegue ese derecho a otro. Eso lo hacemos en la vida diaria. Si yo tengo que cerrar la cuenta bancaria pero no puedo ir al banco, puedo delegar porque tengo un derecho que es perfectamente trasladable. Y entonces aquí tenemos la situación de un derecho a suicidarse o una falta de legalidad, o sea, una falta de ilegalidad, no hay ilegalidad aquí, y entonces ese derecho simplemente por necesidad orgánica, yo la tengo que trasladar y es perfectamente legítimo que si tengo el derecho a suicidarme y no lo puedo hacer, yo lo traslade a que lo haga otro por mí. Sería consecuente con la idea que el suicidio ha dejado de ser ilegal, que simplemente se delegue por necesidad, no por capricho. Y eso es lo que me dificulta, pero lo voy a dejar para la discusión. El caso de la Brittany, que es lo que hay ahí de no cumplimiento de estas 4 exigencias que yo pondría, que es lo que hay detrás de esconder bajo suicidio asistido lo que es una eutanasia, porque hay intervención de otro para ayudarla a morir, que esa ayuda sea muy directa o más indirecta, es un detalle que no creo que sea relevante. Y voy a parar aquí con ese monito, ¿no? No, páralo. Déjelo en el anterior, por favor. Ahí. Para mostrar que quedan todavía unos granitos por discutir, pero el tiempo conviene dejarlo para la discusión y no para la discusión, para el debate. No estamos discutiendo para convencer al otro, sino que estamos debatiendo para intercambiar y para esclarecer ideas. Gracias. Gracias. Bueno, han oído ustedes ahí las dos posturas. Les recuerdo que estamos a través de streaming, a través de www.explora.cl. También está nuestro Twitter, ExploraConicet, y hashtag eutanasia. Yo, para dar el vamos, siempre acostumbro a hacer la primera pregunta para que después pasemos el micrófono. A la doctora Paulina Taboada le quería preguntar cuánto de ética y cuánto de convicciones religiosas, podríamos decir, hay en esa oposición a la eutanasia. Es una pregunta perfectamente legítima, probablemente muy difícil de contestar, porque uno no puede disociarse como persona y nadie puede suponer que es neutro y que está desde un planteamiento neutro. O sea, cada uno trae su posición cultural, religiosa o agnóstica, pero alguna. Entonces, ¿en qué medida una cosa u otra es lo que está condicionando, orientando un planteamiento? Quizás es difícil precisarlo, pero en este caso yo diría que hay un esfuerzo intelectual de mi parte, consciente, porque soy un académico, de ver qué argumentos me convencen para un lado o para otro, y es un tema que me ha interesado desde hace muchos años, o sea, es un tema del que he estado constantemente leyendo, y creo que desde el punto de vista racional, intelectual, hay una fundamentación que no necesariamente tiene que venir desde un planteamiento de la fe o desde el dogma, así que. Y es tan sencillo como que la vida es el bien más básico que tenemos y aquel bien que facilita, que permite, que posibilita el desarrollo de todos los otros bienes.
Y por bienes entiendo lo que la mayoría de nosotros considera valioso en la vida. Por ejemplo, aprender, por ejemplo, tener amigos, por ejemplo, tener una familia, por ejemplo, jugar en el sentido de divertirse, de la dimensión lúdica de la vida, en la dimensión estética, las obras de arte, etcétera. Todos aquellos bienes podemos disfrutarlos, podemos desarrollarlos en la medida en que estamos vivos. Y si no tenemos vida, ninguno de esos bienes es posible. Por lo tanto, el bien de la vida es el más fundante de todos los bienes y eso no necesita un planteamiento religioso, como podría ser, por ejemplo, que la vida es un don de un creador o que los seres humanos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto, no es ese tipo de argumentación la que a mí me lleva a la conclusión de que la eutanasia está atentando contra un bien que en las sociedades democráticas se considera como el bien a respetar a cada ciudadano independientemente de cualquier otra valoración que hagamos. Y sabemos que en las sociedades totalitarias se ha transgredido este bien por distintas razones, de los dos lados, o sea, de las sociedades totalitarias de ambos extremos, se han encontrado argumentos para decir por qué algunos seres humanos no tienen derecho a seguir viviendo o sus vidas no son dignas de ser vividas. Entonces creo que en una sociedad democrática el respeto por la vida como el bien más básico debería estar garantizado. Y al doctor le quería preguntar, usted es autor de un libro que se llama El Padeciente y usted ahí critica el sistema de salud, en especial habla de los incentivos en las clínicas que nos incitan a seguir con tratamientos por razones económicas. Es decir, o sea, saben que no hay vuelta atrás y yo puedo ser víctima en una clínica, ¿cree usted, de una actitud tan poco ética y que me van a seguir obligando a tratarme solo por razones económicas? Que si puede aclarar un poquito eso, porque encuentro que es súper grave. Bueno, yo creo que es así, pero quiero saber su argumentación, porque si ya lo dice usted, que no es la percepción de un ciudadano común y corriente, me aflige. Bueno, ya que sacó a relucir El Padeciente, es un libro testimonial. Es un libro de mi experiencia como enfermo neurológico, hospitalizado durante 2 semanas y después meses de rehabilitación, etcétera, etcétera. Y lo que relato es simplemente cómo viví muy negativamente el sistema, desde los colegas hasta la sala de enfermería, pasando por, terminando en contabilidad, etcétera, etcétera. Los seguros que son seguros, pero son ISAPRE, pero no son ISAPRE, etcétera, etcétera. Es el relato de lo que me pasó, no es una crítica de alguien que se sienta a mirar lo que está sucediendo. El libro ha tenido bastante resonancia, tanto en aparecer como en el hecho de que muchas personas se me han acercado o me han escrito diciendo, bueno, pues esta es exactamente la experiencia que yo he hecho. De manera que yo no lo voy a usar El Padeciente como argumento para nada, es simplemente un cuadro pictórico de lo que viví. Claro que lo viví en triple dimensión, como paciente, como médico y como dedicado a la bioética, así que puede ser que se haya afilado un poco la visión de lo que yo veía, pero creo que las críticas están fundadas y no son generalizadas y no son personificadas. Nadie sabe qué clínica fue, nadie sabe qué médicos fueron. El relato es totalmente testimonial, con algunas observaciones al final de eso. Bueno, pero yendo a su pregunta básica, yo creo que el tema de la economía, con todo lo importante que es y con todo lo gravoso que es, no es tema de discusión en la eutanasia, porque yo lo puedo dar vuelta para los dos lados. Puedo decir, mire, por ahorrar dinero vamos a la eutanasia, por ahorrarle problemas a mi familia, que no tenga que vender la casa, prefiero que terminemos rápido, o lo puedo dar vuelta para el otro lado, es decir, todos están interesados en que tenga una larga estadía en la UTI o en la UCI, porque eso genera dinero. No es un argumento que me parece válido para ninguno de los dos lados, pero sí me parece importante, si puedo opinar sobre lo que dijo Paulina. Hay una pequeña contradicción que a mí me complica cuando se dice que la vida es el bien básico,
Bueno, el problema es que hay personas que terminan por reconocer que para ellos la vida ya no es un bien básico, ya no es un bien, ¿no? Entonces yo no puedo poner esto como un afiche, como un slogan generalizado para todo ser viviente, la vida es un bien básico. Lo es para todos los que estamos, como dice Paulina, gozando de la relación con los demás, mirando el arte, viajando, qué sé yo. Pero hay personas que llegan a un estado en que dicen, para mí es mejor dejar de vivir que seguir viviendo, ya no hay un bien aquí. Y ese yo creo que es una fundamentación que va más allá de lo religioso, pero sí creo que respeta la parte ética de que en última instancia quien designa o dice si su vida es digna de seguir siendo vivida o no, es el afectado. No es el que está afuera mirando, es el afectado que dice mi vida o mi modo de llegar al final de mi vida atenta contra lo que yo entiendo por dignidad. Y no creo que sea el derecho de nadie decir lo contrario desde afuera. Entonces, que la vida sea un bien básico, evidente, sin vida no hay nada, ¿no? Pero que todos nosotros vivamos en ese convencimiento y podamos realmente realizarlo, yo creo que no es así, y que hay gente que llega a situaciones que considera que ya no es un bien seguir viviendo. Ahora vamos a pasar a las preguntas de quienes nos acompañan. Hay un micrófono, si alguien quiere hacer una pregunta. Como estamos transmitiendo por streaming, llegó una pregunta de Francisco Javier León y él dice, ¿quién define lo que es la muerte digna? ¿Los médicos, los científicos o los ciudadanos? Doctor, ¿usted? ¿Paulina? Bueno, en realidad, saludo a Paco. Idem. Ya. Ese es el asunto. O sea, es lo que traté de decir anteriormente. La dignidad de mi vida o la dignidad de mi muerte o la dignidad de tomar una decisión hacia la vida, ¿de quién va a ser si no es mía? ¿Quién va a imponerme de afuera criterios de dignidad? ¿Con qué derecho? Entonces, si yo encuentro que es más digno morir acogido a la medicina paliativa o encuentro que es más digno terminar antes de estar en un estado muy deplorable en que pierdo el control de mi vida, eso no es algo que me pueden imponer de afuera. Entonces, el término dignidad a mí no me gusta mucho porque se puede usar para los dos lados. Se puede decir lo digno es que yo decida cómo muera, o lo digno es aceptar el sufrimiento y lo que me ayuden y que la naturaleza decida cuando... Entonces, el término de dignidad lo puedo usar para los dos lados. Por lo tanto, yo preferiría eliminarlo, pero en todo caso, si se usa, es privativo de la persona. Si puedo acotar, me sumo a los saludos a Paco y mi respuesta sería todas las anteriores. O sea, yo creo que tenemos que trabajar la respuesta a esa pregunta entre todos, no lo define unilateralmente uno u otro, porque si uno quiere que las definiciones no sean arbitrarias, si tratamos de buscar si hay algo común que llamamos dignidad, a qué se refiere eso, etcétera. Ricardo González, pediatra. Hace algunos años en Revista Chilena de Salud Pública, el profesor Cotó publicaba un artículo respecto a la poca relevancia desde el punto de vista de salud pública que ha tenido este tema y daba sólidos argumentos para entender por qué este también es un problema de salud pública, mirado desde la perspectiva que los estamos conversando. Pero insinuaba además que la dificultad para que socialmente este tema se instale tiene que ver con una actitud biopolítica, ¿cierto? Han pasado algunos años de ese artículo, profesor. ¿Se sostiene todavía ese argumento? Ese artículo que se llama Eutanasia Res Pública, o sea, es un asunto público, lo acabamos de reimprimir y distribuir a través de la escuela con un comentario del editor de la revista y mío, o sea, relevando que sigue siendo un tema importante y necesario. Eso es lo que yo estaba diciendo, el suicidio está en el ámbito privado, la eutanasia está en el ámbito público, se acepte o no se acepte, y por lo tanto es una cosa que hay que debatir y que una escuela de salud pública, por supuesto, que tiene que participar en el debate, ¿no? Eso, o sea, eso se mantiene, cosa que es muy rara que uno mantenga su postura a lo largo de 10 años, pero en este caso es simplemente trasladarlo al lugar que le corresponde. No es, de nuevo, insisto, no es una campaña
pro o anti-eutanasia, sino con una campaña porque debatamos. Yo creo que nosotros tenemos el error en Chile que creemos que en el Parlamento se debaten las cosas, ¿no? Se va allá con un proyecto de ley y allá lo vamos a debatir. No, señor, tenemos que debatirlo mucho antes, porque nos atañe a todos. Y esto que estamos haciendo me parece fundamental, y ojalá se repita N veces, ¿no? De que nosotros que estamos afectados, sea por cercanía de alguien, o sea porque nos va a tocar en algún momento también, significa que esto tiene que ser un tema ciudadano, ¿no? Y ese tema ciudadano hay que darle vuelta y darle vuelta e insistir en él. Pero no quedó claro esto, como tú leíste el artículo, Bonildo, algo que dijiste que tenía componentes de decisiones políticas o ¿cómo es? Biopolíticas, a ver si puedo aclarar eso, porque la doctora también dice que hay mucho de política en estos temas, de que se ponen de moda, que hay influencia de organismos internacionales también para generar estos debates. A ver, doctor, brevemente, ¿cuál es el concepto? El concepto es que la biopolítica es una forma muy específica de hacer política que tiene características muy definidas. De partida se mete en asuntos de la vida directamente, por eso se llama biopolítica, a diferencia de las políticas que hablan de economía, hablan de educación, de cualquier cosa. Aquí se trata de la vida misma. Y siempre se trata de una decisión legal que va a dejar a unos afuera y a otros adentro, ¿no? Y eso es una característica de la biopolítica, incluye y excluye. Y eso es porque la bioética se contrapone con la biopolítica, porque para nosotros no existen razones buenas para incluir o excluir a nadie de nada. O sea, hay que debatir las cosas, pero no puedo llegar a decir, mire, la decisión es que usted está incluido entre los favorecidos de la política que se va a hacer y usted queda excluido de esto, ¿no? Y de eso tenemos mucho. Entonces, cuando hay temas de biopolítica, que en general las biopolíticas son muy características de las dictaduras, ¿no? O sea, lo que la historia ha llamado eutanasia, lo que la historia ha llamado eugenesia, han sido biopolíticas tanatológicas, se llaman, o sea, biopolíticas que a los que excluye los mata. Los mata sea matándolos o los mata sea marginándolos a un punto de ineficacia para funcionar. Y si en el siglo XXI seguimos teniendo biopolíticas en las cuales se hacen estas exclusiones, por eso que anteriormente decía, ojalá si se legaliza algo, se legalice de forma que quepan diversas posturas morales ahí, y no que se haga un corte tajante que dice adentro, afuera. ¿Y por qué usted dice que se ha politizado el debate los debates éticos? Porque pienso que lo vemos en la vida diaria, en los medios de comunicación, etcétera, cómo a veces hay casos que se usan como bandera de lucha para introducir ciertos temas y se proponen alternativas que a veces no son realmente un análisis cuidadoso de la situación, sino que hay un trasfondo que se quiere, un mensaje que se quiere transmitir a través de eso. O sea, uno no ve que haya un análisis serio, cuidadoso. No quiero poner ejemplos concretos ahora porque quizá toco sensibilidades particulares, pero pienso que es un hecho, que se puede manipular la opinión pública dependiendo cómo se traten los temas y que muchas veces se tratan no con la seriedad con que lo tratamos de tratar aquí, sino de que sea una conversación con argumentos, que se escuche, que se vean los fundamentos, sino que hay un interés claro detrás de lograr un objetivo político. Yo estoy totalmente a favor de la política como la forma de organizarnos en polis, que es, de ahí viene la palabra, ¿no? O sea, la polis griega, la ciudad, cómo nos organizamos para vivir, para convivir en sociedad los seres humanos, pero eso tiene que obedecer a cierta concepción de lo que consideramos una vida buena, una vida bien vivida, y que no puede ser arbitrario el cómo nos organizamos. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a los doctores, a Paulina Taboada, entonces a Miguel Cotou, por esta interesante reflexión. Hasta la próxima, que les vaya muy bien y gracias a todos.